Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Me da gusto saludarles por este medio, ya que por obvias razones no podemos estar en el templo, pero es importante la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a tener la lección que acostumbramos tener, la lección número 6, que se titula La profecía de las 70 semanas de Daniel. La verdad central es: Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Versículo clave, Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Bueno, vamos a hablar acerca de las profecías de Daniel. Aunque la mayor parte de esta lección se centra en la oración intercesora, también Dios reveló a Daniel eventos futuros que se relacionan a su pueblo y también a la iglesia. Para cuando Daniel escribió este capítulo 9, que es el fondo histórico, es el capítulo de lectura bíblica base, él tenía como 82 años. Toda su vida había vivido en Babilonia. Fue llevado muy joven y aquí tenía 82 años. Cuando Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. La base bíblica se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículos 3, varios versículos. Dice así la palabra de Dios. 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, en esta hora estamos delante de ti. Te damos gracias y te alabamos porque tú eres bueno con nosotros, Señor. En medio de todas las circunstancias, tú estás con nosotros.
Pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente para entender tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, aquí primeramente vemos que Daniel hace la oración de confesión por un pueblo pecador. Nos preguntamos qué queremos decir cuando hablamos de una oración intercesora. Aunque él realmente había vivido una vida que agradaba a Dios, el pueblo de Israel había pecado, había hecho lo malo y ahora se encontraba en Babilonia, cautivo en Babilonia, lejos de su pueblo. Y ya estaban por cumplirse los 70 años que habló el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 10. Allí encontramos que, él les había profetizado que iban a durar solamente esta cautividad 70 años. Versículo 10, capítulo 29 de Jeremías dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bueno, estaban por cumplirse los 70 años y Daniel estaba preocupado por lo que le iba a pasar a su pueblo en Babilonia. Entonces se puso en oración de intercesión por su pueblo. ¿Ok? Entonces, por un pueblo pecador que había hecho lo malo, había desobedecido a Dios, había adorado a otros dioses, que Dios había mandado que no lo hicieran. Ya para ese tiempo está Ciro como gobernador de Babilonia. Era como en el año 605. Aquí en la Biblia encontramos en el versículo 1 del capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, en ese tiempo, Daniel buscó a Dios, como se buscaba en esa cultura, humillándose según las costumbres de ellos, en ayuno, vestido con tela de cilicio y sentado en la ceniza. Daniel estaba en duelo porque entendió que el exilio fue el resultado del pecado de Israel, del pueblo de Israel. Y comenzó por confesar los pecados de su pueblo, diciendo: hemos pecado. Tengan en cuenta que Daniel se identificó humildemente con aquellos que eran culpables de romper los mandamientos de Dios. Se mantuvo como portavoz del pueblo. ¿Ok? ¿Por qué cree usted que las personas, incluso las cristianos, no escuchan un llamado al arrepentimiento, aun cuando ese llamado es necesario? Como en nuestros días, la gente puede tener miedo, pánico, pero a veces no se arrepienten a buscar a Dios. En ese tiempo habían pasado en Babilonia casi 70 años. Y Daniel fue el que busca a Dios. Un Dios justo.
Es el inciso B. El pueblo judío enfrentó muchos problemas. Uno de ellos era la dispersión. A través del tiempo habían sido dispersos cuando desobedecían a Dios. Estuvieron cautivos en Egipto, siendo esclavos, y ahora aquí en Babilonia, con otras costumbres, con otros ídolos. No estando en su tierra era una vergüenza para los demás pueblos. Sin embargo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Daniel ora a Dios, le busca humildemente y pide que perdone a su pueblo y que se le restaure. ¿Ok? Sabiendo bien que Dios les había dicho que si obedecían, estarían en su tierra y recibirían bendición. Si no obedecían, serían dispersos por todo el mundo. Entonces, el pueblo de Israel ha sido disperso varias veces cuando no ha hecho la voluntad de Dios. A Daniel le preocupaba que la gente no se hubiera arrepentido, por lo que buscó el favor del Señor con una oración de confesión. El versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Vemos aquí que Daniel hace esta oración intensamente. ¿Qué tan grande papel juega la confesión del pecado en su vida de oración? No precisamente tenemos que confesarnos con un padre, con un sacerdote, sino ante Dios, confesar nuestros pecados. Hace punto número 2, la oración por restauración. Apartarse del pecado es lo que dice aquí en Daniel 9:15 y versículo 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Eran el oprobio, eran la burla, porque la ciudad había sido destruida, quemada a fuego. Habían sido saqueados los vasos de oro, los vasos sagrados y todo, y eran la burla de los demás. Entonces Daniel aquí pide porque su restauración, por su regreso. El pueblo judío una vez más necesitaba ser liberado. Sus pecados y sus malas acciones lo habían llevado a esta situación desesperada. Como Dios le había mostrado misericordia y gracia antes, Daniel le pidió que lo hiciera una vez más en este momento. Este era todavía su pueblo escogido. El pueblo de Israel tiene muchos pactos que Dios ha hecho con él. Tenemos el pacto abrámico, el pacto davídico, que son pactos eternos. Son unos pueblo privilegiado que han visto la mano de Dios, sin embargo, no siempre han obedecido a Dios. Y cuando no han obedecido a Dios, han sido lo propio de los pueblos. Y esta vez ya han sido saqueados fuera de su ciudad. Ahora vemos orar por el favor de Dios, versículos 17 y 18. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. El salmo es lento para la ira y grande misericordia es Dios. Y ahora Daniel buscaba la misericordia de Dios, el favor de Dios ante la realidad que estaban pasando. Realidad como estamos viviendo hoy en día. Una situación que a lo mejor no habíamos pasado. En toda la vida la gente
en sus hogares, no pueden salir, no pueden ir al templo, por esta situación que está pasando. Entonces, ahora más que nunca necesitamos esas oraciones intercesoras por los enfermos, los que están sufriendo una crisis, en una pandemia. Todos sufren, unos más, otros menos. Los que sufren más son los que están contagiados, los que sufren menos son los que tenemos que estar aislados. Pero tenemos los médicos, los doctores que están sufriendo y tenemos que orar por ellos. Necesitan de nuestra oración. Mientras que Daniel estuvo orando, vemos que Dios responde a la oración. Dios envía un mensaje. Daniel 9, 20 al 23 dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Uno de los personajes que vemos en la Biblia que son muy amados, Daniel y el apóstol Juan. Realmente no hubo mucha tacha en ellos. Ahora el versículo 24, aquí está la respuesta de Dios y el mensaje para su pueblo. Versículo 24, muy importante para nosotros. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la respuesta de Dios. Dios le respondió mandando su ángel. ¿Okay? Entonces vemos que Dios tiene todo en sus manos. Vemos que el plan divino de Dios, desde que Dios creó al hombre hasta el fin, lo tenemos aquí en su palabra. Y aquí el mensaje de las 70 semanas de años, que cada año, cada semana son, cada 7 años, cada semana son 7 años. Entonces 70 por 7 son 490 años. Dios ha tratado a través del tiempo con el pueblo de Israel desde Abraham, con periodos de 70 semanas. Entonces tenemos 3 periodos más este cuarto periodo. Solamente que se deducen el tiempo cuando Israel no está en su tierra y Dios no está tratando con él. Pero a través del tiempo, cuando están en su tierra y Dios trata con ellos, se cuenta el tiempo. Entonces, Israel realmente es el pueblo de Dios. Es el reloj para nosotros en las profecías bíblicas.
Es el pueblo que Dios escogió para él, que Dios tiene un plan para él. Pero vemos aquí que en estas 70 semanas se dividen en 3 partes. Primeramente dice aquí, 7 semanas es el primer periodo. Estas 7 semanas de años, que son 49 años, desde que se dio la orden para el regreso, para restaurar Jerusalén, hasta que fue restaurada la ciudad, fueron 49 años. Okay. Y 62 semanas es el segundo periodo, o sea, 434 años. Okay. Hasta el Mesías príncipe. Allí son 69 semanas. Okay. Es lo que dice aquí en su palabra. Otra vez leemos aquí porque es muy importante para nosotros. El versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Okay, aquí la orden que dio Ciro hasta edificar Jerusalén iban a ser 7 semanas de años, que son 49 años. Okay. Okay. Vamos a ver aquí. Ok. En versículo 25. Para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, desde que entraron y reconstruyeron la ciudad Jerusalén hasta la muerte de Cristo, iban a ser 62 semanas, que son 434 años. Entonces, allí, al quitarle la vida al Mesías, se para el reloj de las 70 semanas. Entonces, 7 más 62 son 69 semanas de años. Okay. Entonces, falta una semana por cumplirse. En esta semana que falta por cumplirse, que son 7 años, hay un intervalo, hay un paréntesis, que este paréntesis es para la iglesia. Qué tremenda cosa que vemos que en esta brecha de tiempo conocemos como la era de la iglesia, que ya son 2000 y tantos años. La era de la iglesia, la plenitud de los gentiles, cuando nosotros que no somos del pueblo de Israel, vamos a ser salvos. Este es el tiempo de la era de la iglesia. Y el Señor hasta ahorita no ha venido, pero está esperando que cada uno venga. El tiempo de la iglesia no está contado como el pueblo de Israel. Entonces, este es la plenitud de los gentiles. Cuando el que va a ser salvo, va a ser salvo. Este misterio que Daniel no lo pudo ver, la era de la iglesia, lo encontramos en Efesios. En Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice aquí el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la profecía, Dios siempre ha tratado con tres grupos de personas: el pueblo de Israel, los gentiles, son todos los que no conocen a Dios, y la iglesia. Entonces, las profecías están así. En estas 70 semanas se incluye la era de la iglesia. Ya es un paréntesis grande, 2000 años, que hasta ahorita Dios da oportunidad a la gente que no es del pueblo de Israel a que se arrepienta. Pero ese tiempo está por terminar. Dice, versículo 26, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ok, el versículo 27, perdón. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, las 70 semanas son exclusivas para el pueblo de Israel, no para la iglesia, no para los gentiles. Pero entre estas 70 semanas está el paréntesis, el intervalo grande desde que se dio a la muerte al Mesías. Entró el Evangelio para que, por gracia, para que todo el que quiera venir solamente pida perdón al Señor Jesucristo y se arrepienta. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, la línea del tiempo está por terminar. 69, más falta una semana de trato con Israel. Y esa semana es la semana de la gran tribulación. Nosotros creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación porque no es el pueblo de Israel. Porque cuando se dio la profecía se estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, antes que venga la gran tribulación, que venga ese trato con Israel, que Dios trate con ellos otra vez, la iglesia va a ser arrebatada en las nubes, como Él lo prometió, que vendría otra vez. Entonces, la era de la iglesia, el trato con los gentiles, el paréntesis de la gracia, 2000 años aproximadamente, está por terminar. Y eso es lo importante para nosotros, que realmente no somos del pueblo de Israel, de ese pueblo escogido que Dios escogió, que Dios ha tratado en todo el tiempo. No somos de ese pueblo, pero ahora por medio de Cristo somos hijos de Él. Somos coherederos. Dice en Efesios capítulo 3, dice Efesios 3, 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias que nos trajo el Señor Jesucristo. Y estas buenas nuevas todavía está corriendo el tiempo. Aunque estamos en tiempos bien difíciles, que tal vez Dios está llamando a que el que va a ser salvo por medio de una cosa, de otra, Entonces, pero está por terminar. Y se termina la era de la iglesia, la era de los gentiles. Y la era de la iglesia también la componen algunos judíos mesiánicos que han recibido a Cristo. Pero particularmente es los gentiles, que no teníamos salvación, que éramos de las otras ovejas. Pero
Aquí dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no sé si me puedo explicar. 70 semanas se dividen en 3 partes. Primer periodo, desde que se dio la orden para regresar a reconstruir Jerusalén. Segundo periodo, cuando se terminó de reconstruir la ciudad, hasta el Mesías príncipe, la muerte del Mesías príncipe de Cristo, se para el reloj de contar para el pueblo de Israel. Y queda el paréntesis de la era de la iglesia, que somos nosotros. Pero ese tiempo está por terminar. El plan de Dios, siempre Dios tiene todo en un plan divino de los siglos y tiene que cumplirse. Como se cumple ese tiempo, se va a cumplir el que viene. Está por terminar. ¿Qué tenemos que aprender o que ver de esta lección? Que Dios nos ha dado la oportunidad que aunque fuéramos gentiles, de ser salvos, de ser coherederos, de ser coparticipantes de las promesas de Dios. ¿Por medio de quién? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese Evangelio que predicamos, que anunciamos, las buenas nuevas de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, todavía está vigente. Pero el momento que el Señor venga en las nubes, se terminará el periodo de la iglesia y entrará en vigor la última semana de Daniel. Dios trata con ellos particularmente, pero se desarrolla la gran tribulación, que ese es otro tema grande, en que los que no quisieron aceptar a Cristo se quedarán y sufrirán la gran tribulación. Pero Dios trata con ellos y los guarda y los salva. Pero la iglesia ya no estará allí, porque estas 70 semanas son para el pueblo de Israel. ¿Qué necesitamos hacer nosotros en este tiempo? Dar gracias a Dios, porque Él se acordó de los gentiles también, de nosotros. Dar gracias a Dios por su sacrificio, que Él dio su vida por nosotros, para que también fuéramos coherederos, participantes del reino de los cielos, y que también obtenemos la vida eterna. Entonces podemos aprender que en esta profecía que Dios le dio a Daniel, que él buscó a Dios, también estamos incluidos nosotros. Misterio que no se pudo ver, Daniel no lo pudo ver, pero el Señor Jesucristo vino a este mundo y cuando se quitó, Él dio su vida por nosotros, le quitaron la vida, ahí se paró el reloj de Dios. Bueno, hermanos, debemos dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor para con nosotros, la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no precisamente son los templos. Los templos ahorita están cerrados. La iglesia son las personas creyentes en Cristo, lavados con la sangre de Cristo que han pedido perdón. Están en sus hogares. Allí en sus hogares pueden hacer las actividades espirituales, la comunión con Dios, porque eso es la iglesia, el grupo de creyentes que han creído en Cristo. Entonces yo les recomiendo que sigamos adelante en medio de las circunstancias. Busquemos a Dios, que la iglesia está en las casas. Estamos aquí, pero es el grupo de creyentes por todo el mundo que le ha recibido. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias a Dios porque este evangelio que nos ha sido dado, esta oportunidad, esta era de la iglesia, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Debemos alabarle y bendecirle porque Él vino para dar su vida por nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos. Porque tú viniste a esta tierra dejando tu trono de gloria para dar tu vida con nosotros. Ese es el evangelio. Gracias te damos porque te acordaste de nosotros, Señor. Y que por medio de tu sacrificio hemos sido salvos. Solamente tenemos que acercarnos a ti, que tú estás llamando cada día. Todavía está vigente ese sacrificio, pero está por terminar. Pedimos por aquellos que no te han conocido, que aprovechen esta oportunidad, porque tú ya vienes pronto por tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.
Dios les bendiga, hermanos. Quiero comunicarles que sigamos las recomendaciones de nuestro gobierno. No salir de casa si no es necesario. Y por eso nuestro templo permanecerá cerrado hasta el día 30 de abril. Les animo, hermanos, a que seguir orando en la cadena de oración o escoja un momento para orar con su familia y leer la Biblia. Oremos por los que han sido afectados con esta enfermedad. Oremos por los médicos y enfermeros que están al frente. Oremos por nuestras autoridades, que Dios les dé sabiduría. Oremos para que cese esta epidemia o este virus. Seguiremos comunicándole por este medio. El domingo a las 10 de la mañana, los jóvenes a las 12 del día y el miércoles a las 7 de la noche. Por favor, si necesita oración, llámenos. Muchas gracias por su atención. Señor, te damos gracias. Tú eres todopoderoso, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Único motivo para vivir.
alabamos, Señor, te bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo. Llena cada hogar de tu bendición, de sanidad, Señor Jesús. Que tú estés siempre con cada uno que te alaba, te bendice, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Algo está cayendo en este lugar. Tu presencia se deja sentir en este lugar. Te alabamos, Señor Jesús. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. De Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y está cayendo. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Te bendecimos, Señor Jesús, te damos honra y gloria. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo en nuestros hogares. Bendecimos tu nombre una vez más. Dios les bendiga, hermanos. Les damos gracias por cada uno de ustedes que nos sintoniza por este medio.
Queremos dar un anuncio. Para mandar sus ofrendas y diezmos, puede llamar al teléfono 956-316-0007 a los pastores, o puede enviarlos a la Iglesia Cristiana Emmanuel, 2315 Big Valley Circle en Edinburgh, Texas, 78541. Dios les bendiga, hermanos, y ahora estemos listos para oír la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Emmanuel. Quiero saludarles en esta hora y darles una bendición. Por este medio, ya que estamos predicando, con el propósito de que usted se goce también con el mensaje de la palabra de Dios, y a todos nuestros amigos y amistades que nos escuchan, queremos compartirles también la hermosa palabra de Dios en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Estaremos hablando de la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Ese es lo que se conmemora en el primer día de la Semana Santa. Y vamos a estar hablando de ello. Oremos en este momento. Mi Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para pedirte que tomes en tus manos mi vida y bendigas a cada uno de tus hijos que también escuchan tu palabra, y que todo se haga en conjunto, Señor, como tú quieres que sea, y que sea de grande bendición. Padre eterno, me pongo en tus manos y pongo a todos tus hijos que oyen tu palabra para que la oigan y la reciban y hagan lo que tú quieres con ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias a Dios. La entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Vamos a estar leyendo la lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Miren qué hermoso. Dice: dicho esto, iba delante Jesús subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y entrad en ella, hallaréis un pollino atado, y en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud con los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron al maestro: reprende a tus discípulos. Y él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermosa palabra del Señor. Vamos a estar meditando en esta hora, y espero que sea de grande beneficio a su vida. Este acontecimiento de la entrada de Cristo Jesús a Jerusalén como Rey, triunfante y victorioso. Esta es la victoria de Cristo. Está entrando como Rey. No, ahora todo el mundo tenía que reconocerlo, que Él venía a ser el Rey de Israel. El Rey poderoso, el mejor Rey de todo el mundo. Porque traía, hasta en su manera de entrar, traía humildad. Venía montado sobre un pollino, hijo de asna, y venía demostrando humildad
y demostrando amor para la gente, demostrando que amaba a Israel, que amaba a la gente que le rodeaba y que quería darles bienes, bendiciones y beneficios. La gente que había seguido a Jesús y los discípulos se conmovieron con esto y empezaron a gritar cosas bonitas de Cristo, porque habían visto que había hecho muchos milagros y maravillas y además ahora estaban aludiéndolo como rey y tenían que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que reconocerlo como rey. Entonces la multitud, juntamente con los discípulos, gritaban: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en la tierra y gloria en las alturas. En algunas otras versículos de las Escrituras, como en Mateo y en Juan, encontramos que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas dos expresiones se mencionaron mucho en la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. En otras veces no dijeron eso, pero aquí se tenía que decir eso y debían de decir que era el rey de Israel, porque esta era su entrada como rey a Jerusalén. Todos los reyes que entraban para ser reyes en Jerusalén montaban en caballos especiales. Algunos montaban en mulas, como el rey Salomón, que David pidió que lo llevaran en la mula de él y lo montaron y lo proclamaron rey. Y Salomón fue un gran rey, muy sabio, que Dios le dio sabiduría porque supo pedirle a Dios sabiduría. Pero ahora entraba alguien más grande que Salomón, más grande que David, más grande que todo y cada uno de los reyes. Alguien tenía que proclamar que este rey venía. Alguien tenía que recibirlo, alguien tenía que decir que este era el rey, Hosana, el Salvador, el ungido de Dios, el Mesías prometido también. Pero en esta ocasión lo que más mencionaban era el rey de Israel. El pueblo de Israel también deseaba un rey, necesitaba un rey. Esto está profetizado también en el Evangelio según, en la escritura de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9. Dice la escritura allí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aquí estaba la profecía, está la profecía y se estaba cumpliendo perfectamente como decía el profeta Zacarías. Qué hermoso es encontrar que las cosas que se cumplían y que la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple como Dios lo ha mandado. Esto es algo muy glorioso. Nos alegra y nos gozamos de lo que Cristo hizo. Cristo Jesús tenía que ser reconocido como el rey, el que gobierna, el que manda, el que tiene autoridad, el que tiene gobierno sobre todo el mundo, porque Él es el rey de todo el mundo. El que tiene gobierno sobre Israel, el que tiene gobierno sobre nosotros, el que tiene gobierno sobre toda la humanidad, el que tiene gobierno sobre todo el infinito, porque Él hizo todo el mundo. Entonces, tenemos que reconocerlo así, porque Él debe ser reconocido no nada más como cualquier Cristo, no nada más como un santo o como una persona solamente que vivió y que hizo. No. Cristo Jesús es el Todopoderoso. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Salvador de la humanidad. Él vino y murió para salvarnos. No es cualquier persona. Él es el Salvador de nuestras almas. Él es el Todopoderoso. También es sanador de nuestros cuerpos. También es el Rey. Tenemos que conocer que también es el Rey de todo el mundo, el que gobierna en nuestra vida, el que manda en nuestra vida. Debemos de dejarlo que Él mande. Debemos dejarlo que Él nos gobierne y que Él esté con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Si algunos no han recibido a Cristo en su corazón, ni lo dejan que Él gobierne en sus vidas, están fallando. Necesitamos reconocer a Cristo dentro de nuestras vidas y dejarlo que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Usted puede
dejar que Cristo entre a su corazón. Y si ya lo tiene, qué bendición. Ahora nada más alábelo, gócese, hónrelo, démosle gloria, démosle respeto como rey, también reconociendo lo que Él manda en nuestra vida, que Él manda en todo el mundo, que Él ordena todas las cosas como Él quiere ordenarlas. Le invito a que tenga a Cristo en su corazón. Le invito a que lo reciba como rey, a que lo deje que Él viva en usted. Cuando los discípulos gritaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, los fariseos le dijeron al Señor, calla a tus discípulos, no ves que van haciendo mucho escándalo y van gritando mucho, que viva el rey, que cállalos. Y Él les contestó, en ese momento alguien tenía que exaltarlo y gritar que era el rey. Y les dijo, lo siento mucho, pero si estos callan, las piedras tendrán que gritar que yo soy el rey. Gloria a Dios. Alguien tiene que gritar que Cristo es el rey. Alguien tiene que reconocer a Cristo como rey. Alguien tiene que recibir a Cristo en su corazón como rey. Alguien tiene que dejarlo que sea su rey. Alguien tiene que hacerlo porque Él vino para eso, para reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ábrale su corazón a Cristo y déjelo que viva como rey en su vida. Y que le bendiga y que le ayude. Y cuando necesite algo, el Rey de Reyes tiene todo el poder para ayudarnos. Si usted cree en Él, si usted lo acepta en su corazón, tendrá la bendición de Él todo el tiempo, toda la vida. Lo invito a que lo haga. Oremos en estos momentos. Mi Dios santo y bendito y poderoso, gracias porque tú eres el Rey de nuestra alma. Tú eres el Rey de todo el que quiera que amarte y que quiera reconocerte. Y nosotros te reconocemos y sabemos que eres el Cristo de la gloria, el Cristo poderoso, y te alabaremos y te bendeciremos siempre, reconociendo tu poder y tu grandeza y tus maravillas, y dándote la gloria y la honra y la alabanza, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace con su autoridad y con su poder. Confiamos en ti, Señor, y te recibimos en nuestro corazón. Gracias. Amén. Dios les bendiga.